¿Qué tal, compañeros? Pues nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a presentar el tema de fenómenos transitorios y medios de control. El equipo está conformado por Meraz Regules, Luis Jesús, Díaz Víctor, García González, Carlos Octavio y un servidor, Mauricio Orellano. Transitorios hidráulicos en conductos a presión. Regímenes posibles del flujo en tubería. Un flujo es estacionario o permanente cuando sus parámetros característicos, en este caso presión y velocidad, no varían en el tiempo. Si las condiciones del flujo varían en el tiempo, entonces no es estacionario, no permanente o transitorio. Podemos distinguir tres tipos de transitorios hidráulicos. El primero de ellos es el transitorio muy lento o cuasi estático. En este es en el que las variables de flujo varían de manera muy lenta en el tiempo. Como un ejemplo se tiene el flujo no permanente de una red de agua potable cuyos cambios se generan por la variación del consumo y los niveles de agua en los tanques. El siguiente es el transitorio lento u oscilación de masa, que se relaciona ante todo con el movimiento de la masa de agua en la conducción semejante a la oscilación en dos vasos comunicantes. Los cambios de los vasos de las variables en estos tipos de transitorios son significativos, pero no tanto como para tomar en consideración las propiedades elásticas del fluido y de la tubería. El siguiente es el transitorio rápido o golpe de ariete, generado por cambios bruscos en la velocidad de la tubería derivado de maniobras rápidas como el paso repentino de una bomba o cierre rápido de una válvula. Los cambios bruscos en la velocidad se acompañan de cambios bruscos en la presión que se propagan por la tubería, generando ondas de presión de periodo muy corto. Velocidad de propagación de la onda de presión, llamado celeridad. Cualquier cambio repentino en las condiciones del flujo que se originan en un punto de una tubería a presión se transmite o se propaga por la tubería con una velocidad que depende de la elasticidad del fluido y de la pared de la tubería. Esta velocidad se señala con la letra A y se denomina celeridad para distinguirla de la velocidad del flujo, que la denominamos como V. Si la tubería fuera completamente indeformable, en este caso que fuera rígida, la velocidad sería igual a la velocidad de propagación del sonido en el fluido. La deformabilidad de la tubería disminuye la velocidad de propagación de forma tal que es válida la siguiente ecuación que se observa en la lámina, compañeros. Y en esta tabla se presenta el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y magnitud tentativa de la velocidad de propagación A para los materiales de tubería, que esto corresponde a la lámina anterior, a los valores que se le van a dar a cada una de las variables. Pulso de Zukovsky. Teóricamente se puede demostrar que cualquier cambio instantáneo en la velocidad del flujo a presión en un punto de una tubería genera una variación instantánea de la carga hidráulica en el mismo punto según la siguiente ecuación que se puede observar aquí en la parte de abajo.
Esta ecuación fue obtenida por el científico ruso Nikolai Zhukovsky, por lo que se le conoce con el mismo nombre, fórmula de Zhukovsky. La fórmula de Zhukovsky muestra que las sobrepresiones que se producen en los transitorios pueden ser sumamente altas. Transformaciones de las ondas de presión. En su propagación por la tubería, las ondas de sobrepresión o de presión cambian su magnitud cuando encuentran un cambio del diámetro de la tubería. Una parte de la sobrepresión o de presión continúa después del cambio de diámetro y otra parte se regresa o se refleja. Se denomina coeficiente de transmisión S a la relación de la sobrepresión o de presión que continúa propagándose después del cambio de diámetro con respecto a la presión a la que llega. Si el área de la tubería antes del cambio de diámetro es A y después del cambio es A2, se demuestra que el coeficiente S se especifica con la siguiente ecuación, que se muestra aquí en la parte inferior. De modo análogo, también se define el coeficiente de reflexión R que expresa la relación de la sobrepresión reflejada con respecto a la que llega. Se muestra aquí, que es R igual a 1 menos S. Para el caso general de una unión de más de 2 tramos de tubería, que viene ilustrada en la siguiente lámina que les voy a mostrar, se obtiene a partir de la siguiente fórmula. Es esta la imagen a la que se refiere la ecuación anterior, donde se unen 2 o más secciones de tubería. Para n tuberías de igual diámetro, el valor de S lo vamos a sacar con esta ecuación, que es 2 entre n, donde n es el número de tramos de tubería de igual diámetro. Para el caso de una unión de 2 tramos de tubería con áreas A1 y A2 y una sobrepresión que llega por la tubería 1, la ecuación anterior, la 1.7, la vamos a escribir como S igual a 2A1 entre A1 más A2. Y pues aquí es la imagen que les había mostrado anteriormente, en donde se puede observar los diferentes tramos que llegan a unirse en una intercepción. De acuerdo con esta última ecuación, cuando una sobrepresión pasa de una tubería de diámetro menor a otra de diámetro mayor, la mayor parte de esta se refleja. Cuando la tubería se une con un tanque, este puede considerarse como una tubería de diámetro muy grande. Para A2 igual a infinito, de la ecuación 1.5 y ecuación 1.6 obtenemos lo siguiente. S será igual a 0 y R va a ser igual a 1. Es decir, que las sobrepresiones que llegan a un tanque no se transmiten ni se reflejan por completo. Este hecho también puede aplicarse de la siguiente manera. En el momento en el que llega una sobrepresión al tanque, se tiene en la tubería un nivel piezométrico instantáneo más alto que el nivel de agua en el tanque, y el agua en la tubería se encuentra comprimida más de lo habitual debido a la sobrepresión. La diferencia en los niveles piezométricos genera un flujo de la tubería hacia el tanque, que va descomprimiendo el agua y tiende a establecer en la tubería un nivel piezométrico igual al nivel existente en el tanque. Y aquí una imagen que representa lo dicho. Separación de la columna
líquida en transitorios. Las ondas de depresión que se producen en los transitorios reducen la depresión y la magnitud de la presión es mayor que la presión existente. Es posible que se produzcan presiones negativas dentro de la tubería. La mínima presión que físicamente se puede alcanzar en el agua, tomando como nivel de referencia la presión atmosférica, es una atmósfera con signo negativo, equivalente a menos 10.33 metros. Pero antes de alcanzar esta presión, habrá vaporización del agua por cavitación. La cavitación es una ebullición prematura del agua que se vaporiza a temperaturas muy inferiores a los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición. Transitorios en una conducción por bombeo generado por el paso de bombas. De los transitorios que se pueden representar en una conducción por bombeo, el más desfavorable es el caso de un paro repentino de las bombas en operación, situación que se presenta al interrumpirse el suministro de la energía eléctrica. En esta sección se examina el caso más frecuente de bombas con válvulas de no retorno que elevan el agua de un nivel a otro, ubicado más alto por medio de una tubería de longitud N. Para simplificar el análisis, la tubería se supone tanto de diámetro como de velocidad de propagación de la onda constante, y la influencia de las pérdidas de carga por fricción no se consideran. Se representan por separado en los casos sin separación de columna y con separación de columna, dado que el fenómeno es muy diferente en los dos casos. Ahora vienen los casos sin separación de columna líquida. Con el cese del suministro eléctrico, como lo habíamos mencionado, los equipos de bombeo rápidamente disminuyen su velocidad, con lo que se reduce el gasto bombeado, lo que ocasiona depresiones sucesivas que se propagan desde la planta de bombeo por la tubería con una velocidad denominada A. Al llegar al final de la tubería, las depresiones sucesivas se reflejan y regresan. El tiempo en el que el cambio en la presión recorre la distancia de una ida y una vuelta por la tubería es igual a 2 por la distancia entre el área. Se denomina tiempo de duración de la fase y se señala con T subíndice F. Si el tiempo en que las bombas dejan de impulsar agua en la tubería es menor a T subíndice F, la velocidad en el inicio de la tubería disminuirá desde la velocidad inicial hasta cero. Cada disminución en la velocidad genera una disminución en la carga. Según la fórmula de Zhukovsky, antes mencionada, la ecuación 1.4, de forma tal que la depresión total resultante se puede analizar en la siguiente ecuación. La ilustración 1.5a representa la línea piezométrica en la tubería de las condiciones de régimen permanente antes del transitorio, que es esta imagen que se muestra en la parte superior. Con el cese de suministro de energía al inicio de la tubería se presentan depresiones que se propagan hacia el tanque, la cual se puede ver ilustrada en la imagen de abajo, en la P. Ahora, al llegar a la onda de depresión se refleja y la onda reflejada se superpone con la onda de depresión que continúa llegando, que está ilustrada en la parte inferior, que tiene la denominación C. La onda reflejada tiende a igualar en su recorrido la carga en la tubería con la del tanque y después del tiempo antes mencionado llega a las bombas que aún impulsan agua. A partir de ese momento el transitorio puede considerarse como el resultado de la superposición de tres ondas,
la cual se ilustra en la parte superior que tiene la denominación D. Con la disminución de la velocidad de rotación de las bombas, disminuye también la carga desarrollada por estas. Cuando la carga al inicio de la tubería resulta mayor que la carga de desarrollo que desarrollan las bombas, las válvulas de no retorno cierran y la velocidad al principio de la tubería se hace cero. Esta variación en la velocidad se propaga hasta que en toda la tubería se establezca una velocidad aproximadamente igual a cero y un nivel piezométrico más bajo que el nivel de agua en el tanque, que se puede ilustrar en la imagen del medio que tiene la denominación E. Esto genera un flujo desde el tanque hacia la tubería que tiende a restablecer la carga. Y esto se puede ilustrar en la imagen de abajo, en la denominación F. Por otra parte, al llegar al principio de la tubería, este flujo se detiene bruscamente por las válvulas de no retorno que ya se encuentran cerradas, con lo que se produce una onda de sobrepresión que se propaga y detiene en su recorrido el movimiento del agua, el cual se puede ilustrar en la imagen superior. Al llegar esta onda de sobrepresión al tanque, la cual está ilustrada en la última imagen, se tendrá en toda la conducción una carga hidráulica mayor de la que da el tanque, lo que genera un flujo de la tubería hacia el tanque. Ahora hablaremos de los casos con separación de la columna líquida. Aquí les presento las imágenes y a continuación les doy su descripción. En la primera ilustración, que tiene denominación A, la primera, se representan las condiciones iniciales. El paro de las bombas genera desde el inicio de la tubería una depresión, la cual se propaga hacia el tanque, que se puede ver reflejado en la segunda imagen. En el momento en que esta depresión llega a un punto de la tubería donde la presión en condiciones de régimen permanente es igual al punto A del primerito la primera imagen que mostramos, en ese punto se origina una presión negativa. El vacío en la tubería aumenta aguas abajo del punto A hasta llegar al punto B, donde se produce la separación de la columna. Aguas abajo de la separación continúa propagándose hacia el tanque una depresión menor, la cual se muestra en la tercera imagen. Este volumen de la separación aumenta hasta que el flujo de la tubería se invierte, después de lo cual el volumen de la separación disminuye hasta que la separación se cierra. El cierre produce una sobrepresión, la cual está indicada en la imagen de abajo, la cual se propaga por la tubería en dos sentidos. Al llegar a la sobrepresión, a las válvulas de no retorno, su valor se duplica y parte hacia el tanque, lo cual se muestra en la primera ilustración. Sigue un reflejo desde el tanque, que es la ilustración F, la del medio, y un nuevo reflejo con depresión desde el inicio de la tubería, la cual se ve reflejado en la ilustración G. Si la depresión producida es mayor que la presión inicial más la presión de vacío, al inicio de la tubería puede originarse una nueva separación, la cual está mostrada aquí nuevamente en la ilustración G. Esta separación puede nombrarse surgida secundariamente o secundaria, debido a que es consecuencia de una separación ocurrida anteriormente.
Ahora bien, los transitorios en conducción por gravedad. Apertura de una válvula al final de una conducción. La primera ilustración nos muestra las condiciones iniciales del transitorio. La válvula está cerrada y la velocidad del flujo en la tubería es igual a cero, y en la tubería se tiene la presión atmosférica. Con la apertura de la válvula comienzan a descargarse gastos al final de la tubería. El gasto descargado genera depresiones que se dirigen hacia el tanque, que está ilustrado en la imagen B, y luego se reflejan en una onda que tiende a restaurar la carga inicial, que se muestra en la ilustración C. Después del tiempo establecido, las ondas reflejadas desde el tanque alcanzan el final de la tubería y en alguna medida neutralizan las depresiones que continúan surgiendo como una consecuencia de los aumentos del gasto. En el momento en que deja de aumentar el gasto, las ondas reflejadas aumentan la presión hasta el valor correspondiente al flujo permanente, lo cual se muestra en la ilustración de abajo, la D. La apertura de válvulas no suele generar sobrepresiones dependiendo de las formas del perfil topográfico de la tubería y de la magnitud de las depresiones. La onda de depresión que genera la apertura puede causar vacíos y separaciones de la columna del agua en el inicio del transitorio, lo cual está mostrado en esta imagen. Cierre de una válvula al final de la conducción. Al iniciarse el cierre de la válvula, surgen sobrepresiones que se propagan al inicio de la tubería, lo cual está mostrado en la primera imagen. Se reflejan desde el tanque y después del tiempo establecido, neutralizan en cierta medida las nuevas sobrepresiones generadas por el cierre. En la tubería se establecen cargas hidráulicas más altas que la del tanque, lo cual está mostrado en la imagen de abajo. Luego del cierre total se alcanza una velocidad cero del flujo en la tubería. Como consecuencia de la presión más alta en la tubería, surge un flujo hacia el tanque y una onda de presión, el cual está mostrado en la imagen de arriba, que tiende a establecer el nivel piezométrico del tanque en la tubería. Al llegar al final de la tubería, esta onda se refleja y provoca depresiones que se dirigen al tanque, lo cual es mostrado en la ilustración de abajo. El transitorio continúa desarrollándose con sobrepresiones y depresiones periódicas hasta su disipación total. Bueno, compañeros, por mi parte eso es todo. Muchas gracias.